Hola, me llamo Iván y este es mi Jaguar XJ8. La inspiración en la que me basé para este coche fue que, claro, al ser una base única en España, quería encontrar algo diferente de lo que todo el mundo suele tener. Me gustan los coches más bien raros o exclusivos, por así decirlo. Todo el que me conoce sabe que los gustos míos suelen ser coches no comunes. Y este este es el primero que está terminado y dentro de poco veréis el segundo por el que todo el mundo me conoce. Esta base la conocí en el 2002 aproximadamente, que estuvimos en el tuning de Jarama de Madrid, ¿vale? Estuvimos allí en la Masi Tuning Show. Entonces había un señor que era Malio Tuning en aquella época, que claro, hizo un coche, no este modelo, pero hizo la base anterior a este modelo. Lo vi con la suspensión neumática, como lo hizo este hombre, el rollo VIP que se llevaba guay, era una cosa diferente a lo que había. Y siempre tenía yo ilusión por hacer un coche de este tipo. Es como decirlo como el Fénix, ¿no? Que renace de sus cenizas. Era un coche destinado al desguace y de ahí pues se compró en 2.000 euros porque el estado era lamentable. 5 años parado en un chalet, estaba lleno de agua, el coche, vamos, era un mundo. El coche yo lo habré invertido ya, yo qué sé, entre llantas, ruedas, la suspensión, los separadores que se compraron, ponle, yo qué sé, que habré gastado 6-7.000 euros en el coche, pero para mí, entre una cosa y otra, la inversión, estoy más que contento con él. De cada que lo ven, que se piensan que es a lo mejor el coche de mi padre y... Ah, coño, que es tuyo, que el Jaguar es tuyo, es un coche de viejo. Pues sí, pero es que me gustan los coches de viejo, ¿qué hago? Es una de tantas, yo qué sé. La policía cuando te para, que se queda un poco pillado, que no ve como un chaval joven con este tipo de coche, no es lógico. Es un coche diferente a todo lo que la gente tiene, para mi gusto. El motor está de fábrica totalmente. Monta un V8 gasolina, 3200, 240 caballos, es automático, es un coche cómodo, velocidad es lo que te da un coche de esta época, tampoco buscas aquí velocidad, aquí más que nada buscas comodidad y poco más. Las modificaciones visuales que se aparentan en el coche son las llantas DUP, que son unas llantas ya a la fecha de hoy complicadas de conseguir. La otra modificación visual, como podéis ver, es la suspensión neumática de la marca iRide System, y lo demás es restauración e intentar dejarlo lo más original posible y la mejora de pintura, pero poco más. El coche es solamente llantas y neumática, que es lo que le hemos hecho. Lo demás todo es original. Próximas mejoras, la verdad que las mejoras que me gustaría hacerle es cambiarle el motor, por ejemplo, montarle el del XJR, que es el 400 caballos, cosas poco más, es lo que le haría. Mira, el coche, la verdad que me gusta a mí, vamos, lo realicé el coche, lo hice yo entero. Para mí es un sueño conseguido ya. Como está ahora mismo el coche, para mí de 10 te diría que está en un 8, para mí.